Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero dar gracias por todas aquellas bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son bendiciones maravillosas, son bendiciones grandes, espectaculares. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Y también yo sé que la justicia llega para ti, porque eso me acaban de decir los guías espirituales. Si tú también crees esto, escribe: la justicia llega para mí, definitivamente la justicia que merezco llega para ti en este instante. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si te quieres contactar conmigo, lo puedes hacer a través del WhatsApp. En la descripción del video está cómo contactarte conmigo. También me puedes seguir en las demás redes sociales. En la descripción del video están mis redes sociales también. Bueno, esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda para los solteros y la tercera para la economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, cariño mío, déjala pasar. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy para ustedes que están preguntando su horóscopo. Llévate a ti mismo o a ti misma a una cita. Es el momento de que te des un tiempo a solas para ti, ese tiempo que hace tanto que tú no tienes para dedicarte a ver una película o a un baño especial o a ir a un bosque o simplemente sentarte a tomar un cafecito en compañía de ti mismo, de ti misma. Bueno, entonces a salir contigo mismo o a dedicarte un tiempo a solas porque lo necesitas definitivamente. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti esta persona. Es alguien que te ama, que te quiere realmente, que espera de ti, que no pierdas el interés en la relación de ustedes. A veces piensa que estás demasiado angustiado o angustiada, te ve como desesperado por ciertos problemas y dificultades que tal vez estás teniendo en este momento. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, seguir adelante, mejorar la relación de ustedes. Tienen que tener mucho cuidado con algún tipo de accidente que podrían estar teniendo ustedes en algún viaje o algo relacionado con la salud de ustedes dos. Tener cuidado con esta situación y no dejar que las cosas avancen para más. Cualquier problema, dificultad que ustedes tengan, si ustedes actúan en este momento o la previenen, bueno, salen adelante de esa situación definitivamente. Los angelitos me dicen: la sabiduría te habla en sueños. Vas a tener una revelación de algo bonito, espectacular, con relación a tu pareja, con relación a sus proyectos, con relación a lo que viene para ustedes adelante como pareja, como relación, y va a ser algo totalmente positivo para ustedes dos. Va a ayudarles a impulsarse mucho más allá. El tarot egipcio me dice por su parte que ustedes logran sueños y proyectos, pero que van a tener que pasar por ciertas pruebas, por ciertas iniciaciones, que ustedes dos se van a fortalecer como pareja, como relación, a raíz de las circunstancias que se les podría estar presentando en su vida, pero que siguen adelante definitivamente. Al final hay luz. Dice las hadas que siempre puedes reescribir la historia, siempre podemos volver a comenzar. Si esa es la voluntad de nosotros, si esa es la voluntad de ustedes, siempre pueden volver a comenzar, mirarse a los ojos y ver que realmente se aman, que realmente se quieren, y seguir adelante con la relación de ustedes, con la relación bonita que están construyendo y que, bueno, y que al parecer va para largo, ¿ya? Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas a ver qué me les está pasando ahora en este instante. Al parecer han salido de una relación que los dejó pero bastante bajoneados. Inclusive es muy posible que hayan perdido dinero a raíz de esta relación que ustedes tenían. Tú has sabido enfrentar esto, tú has sabido enfrentar esta situación y no perder la esperanza de poder seguir adelante con tu vida, con todos tus sueños y todos tus proyectos en un futuro más bien cercano. Mira, lo que te estoy diciendo, ese optimismo que puedes estar teniendo en este momento, esa vibra positiva te va a servir para impulsarte, y aquello que tú crees, bueno, lo vas a crear, vas a comenzar a cumplir tus sueños, tus anhelos. Si te piden dinero prestado,
adquirido no lo vayas a prestar, no te lo van a devolver. Tal vez tengas que buscar dinero que tú necesites que te presten. Bueno, tal vez se va a demorar un poquito en llegar, pero a que llega ese dinero. Te están diciendo los ángeles en este momento que busques un trabajo liberador. Si el trabajo en el que estás ahora no te llena, no te satisface, se está volviendo una carga para ti, te están diciendo que no sueltes, bueno, no te digo que sueltes lo que tienes ahora, pero sí puedes hacer un proyecto de aquello que tú siempre has querido y anhelado y comenzar a conseguir recursos físicos, intelectuales, financieros y comenzar a dar pasitos hacia allá y verás que en algún momento te vas a ver realizando ese sueño, ¿ya? Bueno, vamos a ver el tarot egipcio el día de hoy, a ver qué me les dicen. Bueno, acerca de la cooperación que tienes al lado tuyo, estás rodeado de personas maravillosas que te ayudan, que te quieren, que te van a apoyar en aquellos sueños y proyectos, por muy descabellados que sean los sueños que tú les plantees a ellos. Bueno, ellos como que están ahí, listos, prestos para ayudarte y va a ser algo totalmente positivo para ti. Me están diciendo las hadas por este lado que tú mereces azúcar, no sal. Claro que la sal también le da sabor a la vida, ¿ya? Pero mira que cuando la sal es en exceso, bueno, se vuelve algo amargo. Tú mereces algo bonito, algo bueno, algo espectacular y que mereces que la vida ya te llene de aquellos regalos que tiene preparados para ti. Solamente tienes que pedirlos, abrir ojos, abrir corazón, abrir tu boquita también para pedir, porque a menos que tú no pidas, tus guías espirituales, ni el universo, ni nadie, no te va a prestar ayuda porque ellos respetan tu libre albedrío. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas el día de hoy. Ahora vamos con la lectura para las personas que preguntan en este momento, en este instante, por su economía. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas. Bueno, tengan mucho cuidado con cuestiones de deudas. No se endeuden demasiado, porque la verdad esto no les va a convenir absolutamente para nada. Sean prudentes con esa situación. Podrían estarse metiendo en peleas bastante serias con respecto a eso. Si ustedes tienen en cuenta eso, bueno, a que salen de una etapa difícil por la que vienen pasando, salen definitivamente, pero no te desesperes, tal vez exista otra solución para salir de esa crisis en la cual tú te encuentras en este instante. Mira, te dice que la salud florece en el valiente. Tal vez estás descuidando demasiado tu salud física, emocional y mental por esas cuestiones económicas que te estén afectando en este momento. Yo sé que es lógico ya preocuparse y tal vez angustiarse, pero todo tiene que ser con calma, con moderación, porque si te enfermas o te da un infarto o alguna cosa, bueno, la verdad es que podrías estar afectando tu salud no solamente física, sino también emocional por una situación que viene a solucionarse. Bueno, esta carta del labrador me dice que hay un amigo tuyo que te va a ayudar, a salir de esta situación, de este momento, de lo que tú estás pasando. Tal vez un socio que necesite tu negocio, bueno, eso va a salir muy bien. Y me dicen las hadas que recuerdes practicar el amor propio, quererte más tú, alimentarte, dormir, darte tus tiempos de descanso. Eso es tener amor propio, cuídate mucho. Tú trabajas mucho y mereces también tener tus descansos y mereces disfrutar de todo aquello que tú has conseguido, de todo aquello que tú has trabajado. Bueno, tú definitivamente te lo mereces, mi querido amigo y amiga. Bueno, también te quiero recomendar que te hagas unos baños dulces, unos baños amargos para la cuestión de la envidia. También recoge de las cascaritas que tú tienes de la cebolleta, lo que va saliendo, esos que son como tostaditas que ya están sequitas, recógelas y los viernes las quemas en tu cocina y eso te va a servir para que nunca falte el dinero en tu casa, para que abunde el dinero en tu casa. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.